Empezamos ahora con el desarrollo del tema de la Edad Media. Es un periodo muy interesante y a veces pareciera como que no es tan conocido porque hay una tradición bastante larga de presentarlo como un periodo oscuro, una larga oscuridad, dicen en algunos textos, y no hay nada más falso que eso porque vamos a ver que la Edad Media tiene casi nada de oscuro. Sí fue un momento muy conflictivo y con destrucciones, enfermedades, etcétera, al inicio de la Edad Media, lo que conoceríamos como Alta Edad Media, según algunos autores, en algunos textos lo van a ver así, pero la realidad es que es un periodo muy interesante donde se desarrollaron un montón de tecnologías, aparecieron nuevas invenciones, fue un periodo de bastante creatividad y aunque la religión marcó a fuego muchas cuestiones en las sociedades, también hubo resquicios por donde se filtraron planteamientos muy interesantes, debates acerca de la fe. Entonces es un periodo bastante alejado de eso que decimos la oscuridad de la Edad Media. Al contrario, podríamos decir que es un periodo bien luminoso. De hecho, la obra de arquitectura paradigmática de la Edad Media, que es la Catedral Gótica, que la vamos a estudiar más adelante, justamente presenta esas cuestiones de la luz. Es un desarrollo tecnológico para permitir entrar la luz a estos edificios, a estas catedrales. Si nosotros miramos imágenes de la Edad Media, vamos a ver que son muy luminosas, utilizan muchísimos colores. Podríamos decir que incluso es un periodo colorido la Edad Media, porque los edificios nosotros hoy los vemos con 1000 años de antigüedad y pareciera que eran de piedra. Los castillos los vemos como muy rústicos, con un material sin trabajar. Sin embargo, no eran así. Los edificios estaban pintados, las iglesias estaban pintadas de muchos colores, las fachadas de las catedrales eran coloridas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya vamos presentando este tema como debatiendo esa imagen de periodo oscuro. Es un periodo muy interesante donde se plantearon cuestiones que van a prosperar en lo que luego es el Renacimiento, pero vemos que no hay un corte con el Renacimiento, sino que hay una continuidad con el periodo que vamos a estudiar, que sería para el siglo XV aproximadamente. Entonces, en síntesis, lo que vamos a estudiar a partir de ahora es la Edad Media, fundamentalmente la Edad Media cristiana, y en esta presentación de la cual están participando van a ver dos aspectos fundamentales: un aspecto de presentación general y luego algunos ejemplos concretos, donde abordaremos todas las escalas del diseño. Algún conocimiento de la Edad Media tienen, pero los invitamos a que profundicen en ello. Los manuscritos medievales estaban llenos de imágenes. En general se los conoce como iluminación. Utilizaban la técnica del temple, pigmentos, incluso de oro y clara de huevo como vehículo. Esta técnica hizo que llegaran hasta nuestros días muy bien conservados. A diferencia de las técnicas con aceite, la pintura más conocida, que es el óleo, que se oscurece con el paso del tiempo porque se adhieren polvo, grasitud, etc. Entonces se van oscureciendo y el temple queda bastante nítido. Lo que ven acá son distintas técnicas de iluminaciones de la Edad Media y que están muy bien preservados, sobre todo sus colores. Vemos una imagen bastante particular porque los manuscritos ingleses del siglo XIII, que es hacia el final de la Edad Media, aparecían escenas épicas: el combate del caracol contra el caballero. Imagen muy rara, pero común en esos manuscritos. Pero el hecho de que sea tan común no quiere decir que estas escenas dejen de ser extrañísimas, prácticamente indescifrables. Nadie sabe a ciencia cierta qué significan. La Biblioteca Británica apunta que algunos académicos han afirmado que la escena podría representar la resurrección de Cristo. La historiadora Liliana Randall, por su parte,
Dice que se trata de una representación de los lombardos, un grupo impopular en la Edad Media por su comportamiento traicionero, por usureros y por mantener un comportamiento no caballeresco en general. Entonces el caracol lo presentan como la antítesis, ¿no? El contraste entre el caballero y el caracol expresaría las diferencias entre un grupo y el otro. Pero estos valientes caracoles podrían ser también un comentario sobre la opresión social, representando el enfrentamiento entre los pobres y los aristócratas. Un apunte sobre los caracoles de los jardines, considerados una peste que habría que combatir, un símbolo de las pasiones bajas que se arrastran por el piso, un contraste entre la sabiduría de la naturaleza, que dota a las criaturas de una armadura natural, y a lo humano, que tiene que generar su propia armadura. O simplemente podría ser una caricatura, una sencilla muestra de humor medieval. Van a ver que en la Edad Media aparecen muchísimas muestras de humor en ilustraciones, en iluminaciones, en esculturas. Después de todo, dice, ver a un caballero con miedo de atacar a un oponente como un caracol es gracioso. Entonces podría entrar en ese camino. O quizás se trate de algo menos cómico, como la inevitabilidad de la muerte. Para una medievalista que se llama Lisa Spangberg, dice que el caracol, combatiendo al caballero armado, es una representación gráfica del Salmo 58, que viene de los libros cristianos, ¿no? Es un elemento cristiano. Como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Entonces fíjense que esta imagen tan particular, tan llamativa y llena de misterios puede tener un conjunto de dimensiones que es posible ir desentrañando. Y aunque no tengamos las respuestas, es interesante plantearnos estas dudas. Para abordar este tema, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, un camino es lo que planteamos acá, reconociendo los diferentes grupos culturales. En la Edad Media cristiana hay una infinidad de grupos culturales. Ya comentamos que había dos grupos muy marcados, que son por un lado el grupo correspondiente a la cultura cristiana y por otro lado la cultura musulmana. Pero a su vez dentro de la cultura cristiana hay diferentes grupos dependiendo de su lugar de asentamiento, y dentro de un mismo grupo vamos a reconocer diferencias que van a estar dados por los más poderosos, los menos poderosos, los más ricos, los más pobres. ¿Cómo los vamos a reconocer? Bueno, desde identificar los distintos modos de instalarse. Piensen que en la Edad Media la mayor parte de la población se instalaba en el espacio rural, pero también vamos a ver qué ocurría con el espacio urbano, o sea, en las ciudades que en esta época eran muy pequeñas. También vamos a ver en qué cosas creen y cómo plantean esas relaciones interpersonales. Ya adelantamos que íbamos a trabajar desandando el proceso de diseño, o sea, a partir del objeto que nosotros reconocemos, ver qué condiciones operaron y coincidieron para que se pueda generar. Pero eso nos va a llevar a ver las condiciones de elaboración, ver qué materiales y tecnologías han actuado para producir ese objeto, y lo que más nos interesa, y es muy importante destacar, es comprender sus significados, o sea, qué valor simbólico tenía ese objeto para la sociedad que lo generó. Nos vamos a servir para indagar en las distintas culturas de las huellas que deja. Toda cultura siempre va a dejar huellas. ¿En dónde va a dejar esas huellas? Bueno, en el territorio. Caminos, transformaciones de la naturaleza, formas de apropiarse, cambios en los ríos, etc. Pero también vamos a indagar en las construcciones, en los objetos que dejó esa cultura, en las prácticas sociales que se van a manifestar a través de las pinturas, de las narraciones y también a partir de sus símbolos. Vamos a servirnos entonces para indagar en las distintas culturas, tal como lo adelantamos en la clase 0, de la cultura material, que son todos los objetos
que esa cultura produce, y también de la cultura inmaterial, que se va a manifestar de diferentes formas. Todos esos elementos que forman parte de la cultura material y de la cultura inmaterial nos va a permitir reconocer las características de la cultura y ver las condiciones de generación de los distintos objetos. Tenemos aquí un mapa del Imperio Romano, que vemos su extensión alrededor del mar Mediterráneo. Era tan así que los romanos llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, o sea, el mar nuestro, el mar de ellos, porque se había extendido todo alrededor de ese mar. Ven que tiene dos colores, está dividido en dos sectores, el Imperio Romano de Occidente hacia la izquierda y el Imperio Romano de Oriente hacia la derecha. Nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora en lo que ocurre a la izquierda, en las áreas a la izquierda del mapa, lo que fue el antiguo Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué arrancamos en el Imperio Romano? Porque nuestra historia, la historia de la Edad Media, surge a partir de del desmembramiento, o sea, cuando se desarma toda la unidad que tenía este Imperio Romano. Y se empieza a separar en partes y se divide en distintos territorios que van ganando autonomía. El Imperio Romano era un imperio absolutamente urbano, mayoritariamente urbano, y esas ciudades, las ciudades estaban unidas por importantes caminos. Esto colapsa con la caída del Imperio Romano de Occidente y esas ciudades se despueblan, son abandonadas, porque al colapsar el sistema, el sustento económico de esas ciudades desaparece. Las producciones de granos que eran en el norte de África fundamentalmente dejan de llegar a las ciudades romanas de Europa, por lo tanto los habitantes empiezan a irse hacia el campo. La élite, los miembros de la élite gobernante también se trasladan al campo, son terratenientes, tienen grandes extensiones de tierra, distribuyen la tierra entre las personas que abandonan las ciudades y necesitan trabajar, y empieza a estructurarse la nueva organización, que es la que va a imperar durante casi 1000 años, que es el periodo de la Edad Media. En esta otra imagen vemos qué ocurrió con el Imperio Romano luego de las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. En este mapa están viendo distintos nombres de los pueblos que fueron ocupando el espacio antiguo del Imperio Romano. Repito, el Imperio Romano de Occidente, porque si ustedes ven el Imperio Romano de Oriente permaneció más o menos intacto hasta el año 1300, hasta que finalmente para fines del 1400 desaparece. Y eso marcaría uno de los hitos que sería el fin de la Edad Media. Entonces nos concentramos en lo que ocurre en el sector occidental del Imperio Romano, cómo se disgregó esa unidad, y esos espacios antiguamente unificados y gobernados por un poder central muy rígido, se convierten en diferentes territorios que están gobernados por distintos pueblos, y a su vez estos pueblos tienen pequeños caudillos que van ocupando el poder. Por lo tanto, esa unidad se pierde. Tengan en cuenta, según lo que leyeron en el texto de Duby, que siempre permaneció una memoria del Imperio Romano. Siempre se lo tomaba como un referente cultural y era una aspiración volver a ser el Imperio Romano. Por eso vamos a ver, o seguramente ya lo han leído, de diversos renacimientos en el sentido de volver a esa cultura romana. Fíjense que siempre estuvo como latente esa cuestión romana, porque los pueblos bárbaros aspiraban de hecho a emular a esa cultura que había desaparecido. Si leyeron el texto de Duby habrán visto que muchos de los caudillos de estos pueblos bárbaros aceptaban cristianizarse, o sea, eran bautizados, aceptaban el bautismo. ¿Por qué aceptaban ser cristianos? Porque el cristianismo
expresaba a esta romanidad y expresaba la civilización. Entonces, asumir el cristianismo era como civilizarse, aceptar la civilización y obedecer a lo único que quedó como expresión de unidad, que fue la Iglesia Católica y su imagen del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con un mapa de Europa dividido en muchos pueblos diferentes, con caudillos territoriales que ejercían su poder en pequeños sectores, llamados feudos a veces, y una superestructura que sería la Iglesia Católica, que era la única que más o menos mantenía la unidad, esa antigua unidad que había tenido el Imperio Romano. Fíjense que en realidad, en términos actuales, la Iglesia Católica era como una empresa transnacional. ¿Por qué? Porque tenía filiales en distintos países y tenía otra ventaja, un idioma común. Cada pueblo que invadió sectores del Imperio Romano tenía un idioma propio, una lengua propia, que se unió con el latín y dio versiones diferentes en cada región. Pero los representantes de la Iglesia Católica, los sacerdotes o los monjes, hablaban una lengua común que era el latín y les permitía comunicarse a personajes que habían nacido en lo que es el actual territorio de Italia con otros del territorio inglés o francés. Por lo tanto, eso es bien interesante también, ¿no? Como dentro de esta estructura muy subdividida había una superestructura, ¿no? Que era la Iglesia Católica, y que daba una cierta unidad y mantenía vigente la memoria del antiguo Imperio Romano. Entonces, bueno, ¿qué nos estamos encontrando en la Edad Media, o lo que nosotros estamos explorando de la Edad Media? Un territorio de la Europa occidental dividido en pequeños territorios, con muchos pueblos diferentes que en general guerreaban entre sí, trataban de conseguir más tierras porque la riqueza se manifestaba a través de la tierra, y distintos pueblos bárbaros que incorporaban sus propias costumbres. Entonces esto es lo que nos estamos encontrando en la Edad Media, donde que es el tema que nosotros ahora vamos a avanzar en la cultura material. La Edad Media cristiana, entonces, que es la que se establece en gran parte de la Europa occidental, decía anteriormente, se caracteriza por tener un espacio con gran cantidad de asentamientos rurales. Piensen que el 90% de la población de la Europa occidental se establece en el campo y solamente el 10% se establece en las ciudades, porque las ciudades habían perdido las redes de abastecimiento que le brindaban la pertenencia al antiguo Imperio Romano. Por lo tanto, vamos a encontrar ciudades gran parte abandonadas. El caso ejemplificador es Roma, pero otro sinnúmero de ciudades que estaban despobladas y una gran cantidad de población establecida en el campo, en pequeñas aldeas. Cuando decimos pequeñas, pensemos en 3 o 4 casas, o aldeas un poco más grandes, pero que no llegaban a ser ciudades. Y luego distintos tipos de asentamientos defensivos o enclaves que tenían una presencia territorial importante, como son fundamentalmente los castillos y los monasterios. Los caminos, los antiguos caminos que habían unido las ciudades romanas, la mayoría estaban en desuso, tenían muy poca utilización, no tenían mantenimiento, así que se encontraban muy deteriorados, lo que dificultaba mucho las comunicaciones, y además la comunicación entre ciudades era bastante peligrosa porque los territorios estaban dominados por ladrones o criminales que asaltaban y agredían a los viajeros para robarlos, y no había ninguna fuerza que pudiera protegerlos o contener este peligro. Por lo tanto, los desplazamientos eran bastante poco comunes. Y además, como los desplazamientos se realizaban fundamentalmente caminando, porque el estado de los caminos permitían solo el caballo o caminar, las distancias que se recorrían eran bastante cortas. Entonces, en realidad, las distancias entre ciudades está planteado por lo que
una persona podía caminar en un día, aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros. Y esas eran las distancias que separaban las aldeas y que organizaban el territorio. Es interesante ver que, a pesar de la distancia que parece separarnos de esa lejanísima Edad Media, ha tenido muchas influencias y todavía tiene influencias en nuestro mundo. Yo les decía más adelante que gran parte de los inventos que luego impactaron en los periodos posteriores, como puede ser el Renacimiento, o más cercano a nuestros días también, surgieron en la Edad Media. Técnicas de cultivo, técnicas de hilado y de tejido, técnicas para tintura, todo eso surgió en la Edad Media. Por lo tanto, vemos que no es tan lejana. Y también podemos pensar que si hoy recorremos Europa, o cuando se pueda hacerlo, mejor dicho, volver a recorrer Europa, nos vamos a encontrar que estamos pisando las calles que surgieron en la Edad Media. Las arquitecturas que reconocemos son de la Edad Media, los edificios religiosos, los castillos, etc. Por lo tanto, tiene una notable presencia en nuestros días. Y si pensamos en América, donde no transcurrió la Edad Media, es un fenómeno europeo, vamos a ver también cómo ciertas arquitecturas nuestras remiten a esa Edad Media europea. Por lo tanto, hay una presencia permanente de este periodo en nuestras vidas, aunque no lo sepamos. Y a partir de estudiarla, ustedes van a poder reconocer esa presencia en nuestros días. Nos encontramos entonces con un escenario donde el antiguo grupo en el poder, que era el Imperio Romano, desaparece, es desplazado por la invasión de pueblos germánicos, y lo que hace que se diluya y que desaparezca la estructura, sobre todo jurídica, de este Imperio Romano. En su lugar surge una nueva estructura de poder y una nueva organización, una nueva forma de organización social que se conoce como feudalismo, y que es la organización social que va a prevalecer en gran parte de la Edad Media y va a parecer más consolidada a partir del año 900 aproximadamente. Esta estructura de feudalismo está constituida por dos aportes. Por un lado, las formas de organización de los pueblos bárbaros, sobre todo las germánicas, que tienen una base sobre todo de caudillos, soportada en caudillos. Y por otro lado, la estructura jurídica del Imperio Romano. Entonces, la unión de estas dos organizaciones, por un lado la estructura germánica basada en un poder personal de pequeños reyes o personajes que tenían mucho poder a partir de el dominio sobre grupos guerreros, y por otro lado la estructura jurídica a partir de leyes que había construido el Imperio Romano. Entonces, de la fusión de esos dos sistemas va a surgir, se va a engendrar un sistema nuevo que se conoce como feudalismo. El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre, al que se llama vasallo, hacia otro hombre libre, pero más poderoso, llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio, el señor deberá proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llamaba feudo. Entonces vemos que un grupo de hombres libres se someten a otro y se convierten en vasallos. Al convertirse en vasallos restringen su libertad. Entonces no son esclavos, pero no son totalmente libres. El sistema feudal, que en un principio era solamente de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos a sus vasallos, que terminaron cultivando sus campos
y pagando a cambio de protección. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que era el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. Una de las características principales de este sistema, el feudalismo, fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en sus feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación, y también heredaban, por lo tanto, la obediencia al rey. En este pacto se establecían relaciones mutuas, en las cuales el vasallo recibía una tierra donde habitar, sumado a protección militar. A cambio de eso, el vasallo entraba en una relación de dependencia con el señor, debiendo trabajar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar un tributo de su cosecha o producción. Al ser contrato voluntario, no se trataba de una relación de esclavitud, como les decía recién, pero tampoco podemos hablar de libertad, ya que no podemos decir que las condiciones eran de igual beneficio para ambas partes. Los campesinos que se volvían vasallos no tenían más opción que aceptar debido a sus condiciones de pobreza. La tierra era el garante del dinero y la posesión más preciada. La riqueza estaba expresada en la tenencia de la tierra. No era un concepto actual de que pasaba por tener medios de producción, etc. Los ricos tenían tierra y así se expresaba la riqueza. Las actividades económicas eran bastante restringidas y consistían principalmente en la agricultura. La producción era básicamente artesanal, ya que todavía no existía la industria y se radicaban fundamentalmente en las ciudades, pero en las actividades rurales, en el ámbito rural, las actividades eran fundamentalmente agrícolas y la artesanía era de autoproducción, autosustentación. ¿Qué quiere decir? Los campesinos, aparte de trabajar la tierra, también producían artesanalmente, por ejemplo, telas, pero era para vestirse ellos mismos. No había excedente que lo pudieran comercializar. El feudalismo se basa en un sistema de vasallaje y feudo, o lo que es lo mismo, con una relación jurídico-política por un lado y una relación económico-social por el otro. Los sistemas feudales partían de una relación inicial donde el rey otorgaba feudos a sus vasallos, en este caso nobles. Estos nobles, a su vez, también otorgaban feudos a otros vasallos, convirtiéndose en señor. La concesión de feudos o territorios que el monarca otorgaba a los nobles o vasallos que hubieran destacado en la guerra o en otra forma de servicio, no obedecía solamente a la generosidad de los soberanos, sino que constituía una manera de asegurar la defensa y la unión del reino. Su entrega se suscribía durante la realización de un acto de gran solemnidad que se dividía en 3 etapas: homenaje, juramento de fidelidad e investidura, y de este modo se sellaba esta relación. Como vemos, era un verdadero entramado de relaciones. Por un lado, el rey otorgaba feudos a los nobles. Estos, a su vez, otorgaban partes de sus feudos a otros nobles que se convierten, de este modo, en vasallos. El final de la estructura es cuando nobles de menor jerarquía entregan tierras a los campesinos que las deben trabajar a cambio de protección. Es una pirámide. En la cúspide se encuentran los reyes, una serie de nobles de distinta jerarquía, y en la base el campesino. Estos campesinos son el 90% de la población. El 10% restantes son la nobleza y los sacerdotes.
De esta forma constituyen los tres estamentos de la estructura social. Y digo estamentos y no clases porque las clases permiten un paso de una clase a otra, como es nuestro caso en la época en que vivimos, mientras que los estamentos característicos de la Edad Media no permitían ese cambio. El que nacía noble moría noble y el que nacía campesino moría campesino. Era prácticamente impensable el pasar de una clase a otra. Un renglón aparte lo constituyen los sacerdotes. Los sacerdotes muchas veces ocupaban también el rol de señor y tenían feudos a su cargo, y los monasterios, una institución que vamos a ver luego, también tenían feudos que eran distribuidos entre campesinos que trabajaban para ese sacerdote o para ese monasterio. Entonces, como vemos, era todo un entramado de organización social que mantenía el sistema en equilibrio. La relación entre el señor y el vasallo consistía en una especie de contrato por el que el señor proporcionaba protección y manutención al vasallo a cambio de ayuda y consejo. La ayuda era siempre de carácter militar, ayudando a su señor en las batallas, así como defender las propiedades y las de sus vasallos. Los grandes señores eran poseedores de numerosos vasallos, con lo que contaban con grandes fuerzas para su defensa. Este servicio militar que realizaban los vasallos era reclamado cuando el señor necesitaba ayuda. Entonces los vasallos debían presentarse con armadura, si la tenían, y montados a caballo, al servicio de su señor. En la base de la pirámide, obviamente, que eran los campesinos que concurrían a ayudar a sus señores, y no tenían ni armadura ni caballos, iban a pie y llevaban para luchar las herramientas de labranza, palos, piedras y algunas herramientas, palos con punta, etc. O sea que su armamento era muy básico. Cuando un señor caía prisionero, los vasallos debían pagar el rescate de su liberación, que eso consistía en una suma de no tanto dinero, sino podían ser granos, animales, metales preciosos, etc. ¿Por qué esto de caer prisionero? Era muy común que en las batallas los señores no eran muertos, sino que eran capturados y se mantenían prisioneros para poder cobrar un rescate. Otra de las obligaciones de los vasallos eran contribuir para la compra de la armadura del primogénito de su señor, o sea, del hijo mayor, para cuando se armara caballero. Que el caballero era estos nobles que ejercían artes de guerra, luchaban y participaban en las batallas, y eran armados caballeros cuando llegaban a una cierta edad, y esa armadura era muy costosa, por lo tanto los vasallos contribuían a la compra de la armadura. Si el señor tenía hijas mujeres, la hija mayor cuando se casaba debía aportar una dote, que era una suma de dinero, pero no solo dinero, sino también metales preciosos, muebles, objetos de diversas calidades. Entonces los vasallos también debían contribuir a constituir esa dote. Otra obligación también fue contribuir para pagar a las incursiones a la Tierra Santa durante las cruzadas. Ustedes recordarán que las cruzadas, que fueron 8, se desarrollaron entre el año 1090 más o menos y 1290, y la finalidad era ir al cercano oriente, lo que se conoce como los santos lugares, Jerusalén y la zona donde habían transcurrido todos los acontecimientos de la vida de Jesús, que en ese momento estaban en manos de los musulmanes. Entonces la Iglesia Católica convocó a todos los cristianos a ir a la Tierra Santa a liberar de los musulmanes a estas tierras. Esas incursiones se las llamaron cruzadas, y obviamente que eran expediciones armadas y eran muy costosas. Por lo tanto, los vasallos contribuían para que su señor pueda ir y participar de estas cruzadas. Otras obligaciones del vasallo también era pagar el uso del molino y los hornos. El molino y los hornos eran del señor feudal,
los campesinos no podían usar su propio molino o cualquier molino, tenían que usar el molino del señor y pagarle. Y lo mismo los hornos, había hornos comunitarios en las cuales los campesinos horneaban su pan, no había un horno en cada casa, porque imagínense que era muy costoso la leña, entonces encender un horno requería combustibles que no había un horno comunitario que en general era del señor. Entonces pagaban el uso al señor. Esto es en las aldeas rurales. En las ciudades pasa algo parecido, pero el dinero se pagaba a la comuna. Y algunos señores tenían como feudo un puente, o sea que le había sido entregado un puente, y los que usaban ese puente tenían que pagar el derecho de usarlo, de cruzarlo, que se llamaba pontazgo. Entonces este pontazgo también se debía pagar al señor. Nos suena raro, decimos, ¿cómo? Para cruzar un puente tengo que pagar. Bueno, hoy sigue vigente. Si ustedes usan el puente Zárate-Brazo Largo, también tienen que pagar. No es un derecho de pontazgo, pero es un peaje, pero es lo mismo básicamente. Lo que pasa es que en vez de al señor se contribuye al Estado. Bueno, y piensen que en la base de la pirámide social el campesino tenía obligación de aportar parte de su producción al señor a cambio de su protección militar y jurídica, como habíamos explicado. Esta especie de contrato, esta relación que se establecía entre el vasallo y el señor, no estaba escrita en un contrato ante un escribano como lo hacemos nosotros hoy, sino que tenía un carácter más simbólico y se realizaba a través de una ceremonia que cada vez se hizo más solemne, convocaba a un conjunto de testigos, participaban los otros vasallos y otros señores, y era un verdadero evento donde se exhibía y se mostraba el poder de cada uno de los actores. Entonces el homenaje era una ceremonia por la cual el vasallo se arrodillaba delante de su señor y le juraba fidelidad y prometía prestar servicios militares y de asistencia en la corte, o sea, de consejo en su corte, a su señor. A cambio de eso, el señor le concedía un feudo y protección. La ceremonia del homenaje se fue haciendo cada vez más importante, destinándose para ello los lugares más solemnes y nobles del castillo. En realidad se hacía en la torre del castillo, la torre más importante, que se ubicaba generalmente en áreas centrales y que recibió por esa razón el nombre de la Torre del Homenaje, porque es donde se realizaba esta ceremonia de homenaje. En la ceremonia participaban tanto el señor como el vasallo. Este último, arrodillado, con las manos unidas y desarmado, espera que su señor lo levante, dando con este gesto un reconocimiento de apoyo mutuo seguido de un juramento de fidelidad. Este juramento era irrevocable y de por vida. Es en este momento en que el señor le otorga un feudo como agradecimiento a su futura lealtad y fidelidad. Recuerden que este feudo entonces estaba materializado en general en territorios, en bosques, puede ser también, en tierras de cultivo, o hasta puentes, les decía, o molinos. Estos feudos también tenían ese valor simbólico, ¿no? Era el agradecimiento de la fidelidad. El momento de la entrega del feudo es lo que se conoce como investidura y siempre estaba antes del momento del homenaje. Jurídicamente la entrega del feudo es en usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que el feudo lo utilizaba el vasallo durante toda su vida y usufructuaba de él, o sea, le sacaban los beneficios que pudiera. Pero a cambio de eso tenía la obligación de cuidarlos y preservarlos como si fueran suyos, porque en realidad no eran suyos, era como una tenencia que le concedía el señor, pero lo tenía a nombre del señor. Eso era en principio. Por lo tanto, el derecho de usufructo, de utilizarlo, desaparecía cuando el vasallo moría. Si el vasallo moría, el feudo volvía al señor, que lo podía otorgar a otro vasallo.
Pero con el tiempo esto se convirtió en hereditario. ¿Qué quiere decir? Un vasallo recibía un feudo de parte de su señor. Cuando este vasallo moría, los descendientes, el heredero de este vasallo, también se convertía en vasallo del señor. Esto siempre y cuando este heredero jurara fidelidad al cual tenía fidelidad su padre, por ejemplo. Entonces se convirtió en hereditario, limitando un poco las posibilidades de tomar vasallos. Por lo tanto, empieza a desdibujar este sistema. ¿Qué pasaba cuando el vasallo no cumplía con su juramento? Bueno, se consideraba lo que se llama felón, o sea, un mal vasallo, y perdía la confianza del señor, y a veces podía también ser despojado de su feudo. Si los feudos podían ser heredados, había casos en que los herederos eran mujeres. Por lo tanto, la mujer se convertía en señor feudal. Eso ocurrió ya hacia el año 1000 o un poquito más adelante, y generaba una contradicción intrínseca esta cuestión, porque si el señor feudal, que era vasallo, le debía aportar milicia, debía cumplir una función de milicia y luchar por su señor, las mujeres en esa época no podían participar de la guerra. Por lo tanto, ya se desdibujó un poco esa relación entre señor y vasallo. ¿Qué ocurría en ese caso? Las mujeres podían contratar los servicios de un guerrero que luchara en su nombre al mando del señor. Entonces ya los guerreros no luchaban por fidelidad, sino que eran verdaderos mercenarios y luchaban por una cuestión de aporte económico. Eso empieza a desdibujar un poco esa relación entre señor y vasallo. Por otra parte, también ocurre que un vasallo se convierte en vasallo de otro señor. Supongamos una persona que es vasallo de un señor y luego se convierte en vasallo de otro para conseguir más tierras o más beneficios. Si sus dos señores entran en conflicto, él tiene otro conflicto porque ¿a quién va a apoyar? Entonces eso también desdibuja esas relaciones de fidelidad que surgieron en el inicio del sistema feudal. Bueno, eso contribuye que poco a poco se vaya desdibujando y empieza a desaparecer esa estructura feudal, y el que sale triunfante son los reyes, porque los reyes en un principio tenían poder, pero este poder estaba limitado por el apoyo que le daban sus vasallos. Al desdibujarse este sistema feudal, recuperan lentamente y poco a poco el poder los reyes, y vamos a ver que para el siglo XV más o menos ya empieza a construirse un sistema diferente, donde los que tienen el poder son los reyes y no tanto los señores, y esta nobleza empieza a tener más un poder simbólico. Lo vamos a ver más adelante en el curso. Cuando hablamos de este contrato simbólico entre el señor y el vasallo, dijimos que la ceremonia se llamaba homenaje, y dijimos que se realizaba en la torre más importante del castillo, que se llamaba la torre del homenaje. Bueno, en realidad todos estos señores, su vida estaba vinculada a un edificio que es el castillo. El castillo era la residencia en las cuales se establecían los nobles. Es un edificio netamente rural, su ubicación es en las áreas rurales, y estaban destinados al dominio de un área rural, porque estos feudos que recibían los señores eran grandes territorios que estaban delimitados generalmente por la ubicación de diferentes castillos, y estos castillos ejercían una influencia simbólica y real de dominio en la región. Este castillo, por lo tanto, tenía un espacio cubierto, que eran generalmente la torre de homenaje y otras dependencias,
rodeado de una muralla que era lo que le brindaba protección. Es un organismo de variada complejidad y a medida que tengan más funciones, más complejos se iban a convertir. Pero básicamente este castillo tenía un núcleo de hábitat, que es la torre del homenaje, y una muralla que lo rodeaba. Bueno, este organismo complejo que es el castillo, podemos ir viendo que tiene diferentes elementos que lo conforman. El lugar de hábitat para el señor del castillo es la torre del homenaje. Como su nombre lo indica, es una torre de varios niveles, donde se van a desarrollar diferentes actividades. En esa torre podemos encontrar desde un salón donde se reúne la corte del señor, otros ámbitos destinados al dormir, también al comer, etcétera. Nunca piensen en una concepción moderna de por un lado el dormitorio, por otro lado el comedor, los baños, etcétera, sino que son grandes espacios donde se desarrollaban múltiples actividades. Este espacio estaba rodeado de una muralla. El ámbito que generaba internamente esta muralla, que es un espacio descubierto, se conoce como patio de armas y es donde se reunía la tropa. Alrededor de ese patio de armas pueden encontrar distintos espacios que tenían diferentes funciones. Obviamente un establo, un alojamiento para la tropa, hasta una capilla, herrería también. El herrero era muy importante porque era el que herraba a los caballos, el que les hacía las herraduras y se las colocaba, pero también porque era el que forjaba armas, entonces ocupaba un rol muy importante. Alrededor de esa muralla a veces se encontraba un foso, o sea, es una zanja excavada ex profeso, que tenía dos funciones. Una era aumentar la altura de las murallas. La otra función era evitar que se cavaran túneles. Era una forma de derribar las murallas de los castillos, era hacer una galería subterránea para la gente que estaba afuera, obviamente, y luego le prendían fuego o tiraban la estructura que lo sostenía, se hundía el piso y se derrumbaba la muralla. Al tener un foso, no se podía excavar ese túnel porque el túnel tenía que ir muy profundo y ya perdía su significado o su eficiencia. Otra forma de evitar la excavación de estos túneles que pudieran derribar las murallas era ubicar el castillo en zonas rocosas. Entonces ese piso rocoso impedía la excavación. Y bueno, y el túnel, el foso también lo que hacía era multiplicar la altura de la muralla. En general no tenían nada, a veces le podían poner algunos elementos espinosos, pero olvídense los dibujos animados que muestran pozos con agua y cocodrilos, porque eso está muy alejado de la realidad. En realidad los fosos estaban vacíos, no tenían nada, era un zanjón que aumentaba esa altura de la muralla e impedía la excavación de túneles. Si bien los castillos son de piedra, o la imagen que tenemos de los castillos son estructuras mayoritariamente en piedra, los primeros castillos, que se conocen como motas señoriales y que son del origen de la Edad Media, eran construcciones que estaban ubicados sobre montículos de tierra para mejorar su defensa, y lo constituían una torre, por supuesto, pero en este caso era de madera con cubiertos de paja. Las murallas estaban constituidas también de madera y el acceso a través de rampas de madera desmontables. ¿Por qué de madera? Porque un castillo de piedra requiere muchísimos recursos, un gran esfuerzo en su construcción y acumular mucha riqueza por parte del señor para poder construirlo. Entonces,
Los primeros castillos eran de madera. Por supuesto que su eficiencia no es muy grande porque la madera tiene poca duración y eran fácilmente incendiables. Entonces proveían defensa, pero era una defensa mucho más endeble que la que proponían o propiciaban los castillos de piedra. Ya avanzada la Edad Media, a partir del 900 aproximadamente, la mayoría de los castillos eran de piedra. Hablábamos que los castillos de piedra son complejos de construir y requieren un conjunto de artesanos que interactúan para producirlo. Pensemos que estos castillos, al construirse de piedra, necesitaban una cantera. La cantera generalmente estaban a una cierta distancia del emplazamiento del castillo y en esa cantera se cortaban las piedras según una geometría pautada para poder luego trasladarlo y montarlo. Por lo tanto, los constructores de los castillos tenían que tener un manejo considerable de la geometría que permitiera este manejo. Luego necesitaban albañiles para montar estos mampuestos. Los castillos nosotros los vemos actualmente en piedra, pero en ese momento gran parte de ellos estaban revocados. Algunos de los castillos estaban revocados y pintados de blanco, por ejemplo, lo que le daba una terminación muy diferente. Y también los interiores estaban forrados en madera, por lo tanto necesitaban a distintos carpinteros e incluso ebanistas que trabajaban en la construcción de los ámbitos interiores. Por lo tanto había un conjunto de artesanos que interactuaban y cooperaban entre ellos para la construcción de este castillo. Si la finalidad del castillo es fundamentalmente defensiva, entonces lo más importante de él es la muralla. Cuando hablamos de muralla no pensemos en un simple muro delgado, sino que son muros muy gruesos y encima del cual tiene todo un camino que puede ser recorrido por una guarnición militar para controlar el espacio que los circunda. Este camino se lo conoce como camino de ronda. Y el muro está terminado en algo que se conocen como el almenado o las almenas. Las almenas son una suerte de parapetos de piedra que permiten que los arqueros o los lanceros se oculten detrás de ese parapeto y puedan lanzar por los espacios intermedios sus flechas o sus lanzas. De ese modo se pueden proteger y atacar al mismo tiempo. Eso le da ese perfil, esa especie de perfil dentado característico de las torres de los castillos o las murallas de los castillos, que es ese dentado que se llama el almenado, surgido de las almenas. Este camino de ronda, aparte de tener un espacio obviamente para ser recorrido, también tiene garitas para protegerse de la intemperie. En muchos casos tenían armas. Entonces es un organismo bien complejo porque incluía depósitos, espacios de circulación, etc. Y dentro de la muralla, un elemento muy importante es el acceso al castillo. Generalmente tenían un único acceso, no era de gran tamaño porque si el tamaño era muy grande impedía el control. Era una pequeña puerta que estaba protegida generalmente por torreones y su acceso estaba vedado por un portón de madera. Podía descender delante de ese portón algo que se conoce como rastrillo, que es una reja que protegía esa puerta de madera de la llegada de los invasores, y otros llegaban a tener hasta puentes levadizos, o sea, puentes que se levantaban para impedir el acceso a esa puerta. ¿Por qué tantos cuidados con esa puerta? Porque era el elemento más débil de la muralla, era el punto donde se podían recibir mayor cantidad de ataques, por lo tanto era la que tenía que ser más defendida.
El otro elemento significativo en el castillo es el patio de armas, ese gran espacio descubierto donde se reunía la tropa y que se encontraba rodeado por diversas dependencias que iban desde los alojamientos de esa tropa, la herrería, las letrinas, cocinas, establos y otras dependencias que va a depender de cada castillo. Fíjense que no se puede describir todos los castillos, sino que uno habla de la tipología de castillo, un castillo genérico con todos los elementos que tienen, y después cada ejemplo concreto que ustedes indaguen van a ver que las características son diferentes, el modo de organización es distinto, y se destaca dentro de ese patio de armas el acceso al ámbito principal, que es la torre de homenaje. Ese patio de armas solía ser plano para poder circular las tropas, pero también podía mantener las rugosidades del terreno. Piensen que los castillos, con su finalidad de dominación del territorio, en general se ubicaban en zonas altas, en las zonas más altas de la región, para tener, por un lado, la posibilidad de mirar todo alrededor y ejercer un mayor control, pero también tiene un valor simbólico, es una presencia. Todo el entorno, todo lo que se conoce como Interland, la región, podía sentir la presencia de este castillo porque se podía apreciar a lo lejos. Los diversos espacios interiores del castillo albergaba distintas funciones, pero repito, no es una estructura fija, sino que un salón cumple funciones múltiples, puede ser cocina, comedor y dormitorio a la vez. Los accesos en general a las torres se podía dar no por planta baja, sino por una planta más alta a través de una escalera que se podía desmontar, consiguiendo así una mayor protección. Los entrepisos de las torres y de los distintos ámbitos en general eran de madera, y la estructura sustentante exterior era de piedra. Esos espacios interiores albergaban, como decía, distintas funciones, incluidas las funciones de establo. Se protegían a los animales en el sentido de protegerlos de la intemperie, y a su vez se podía hasta dormir en esos establos porque los animales brindaban calor. Por lo tanto, fíjense que hay una diferencia bastante distinta a lo que nosotros pensamos de lo que es un interior y un exterior. El concepto de interior y exterior está muy marcado a partir de la modernidad, no en esa época. Y lo pueden ver también en la indumentaria. La indumentaria que usaba la gente era la misma para el interior que el exterior. No había una diferencia como nosotros hacemos de abrigarnos para ir hacia el exterior. Se utilizaba la misma ropa adentro que afuera. Por eso el concepto de mantener un ámbito calefaccionado era muy distinto en esa época, y a nosotros nos da la sensación de que es un espacio frío, pero no en el aspecto simbólico, es un aspecto real de frialdad, pero es porque no había una diferencia o la necesidad de diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Por otro lado, los espacios más protegidos y más aislados de la afuera era el espacio dedicado a la mujer. El ámbito femenino en general era el que tenía una mayor distancia con el espacio público. Y los cuentos dan buena cuenta de eso. Fíjense que es la torre donde se encuentra la princesa, etc. El lugar más importante del castillo era la sala. Esa sala tenía un fin público y un fin privado. Era de uso del señor del castillo y su familia, pero era donde se desarrollaban todas las actividades también sociales. Las ceremonias de investidura a los caballeros, o la ceremonia de homenaje cuando se tomaba algún vasallo, el lugar donde el señor impartía justicia. Por lo tanto tenía ese carácter público también. ¿Cómo eran los interiores de los castillos? En nuestro imaginario los pensamos todos desnudos, de piedra, con cierta frialdad, esta vez una frialdad simbólica, pero no era así.
Yo les decía más adelante que las salas de los castillos generalmente estaban revocadas, revestidas con textiles, con tela, con tapices o revestidas también en madera. Por lo tanto, eso le daba una mayor calidez. La calefacción estaba resuelta con enormes hogares a leña, tan grandes que una persona entra parada. Fíjense en la imagen a la izquierda que se ve un hogar con una persona delante. Tenían algunos mobiliarios. Piensen que en la Edad Media no hay gran cantidad de muebles. La mayoría de los muebles eran bancos, algunos lugares individuales, pero eran sitiales. No constituía la silla, no existía la silla con el concepto que tenemos nosotros de uso individual, sino que se utilizaban bancos de uso colectivo. Por otra parte, las ventanas estaban cubiertas en muchos castillos con vidrios. Los vidrios eran de pequeño tamaño porque la producción era bastante rudimentaria y constituían lo que nosotros vamos conociendo como vitró. O sea, son ventanas que tienen cerramientos con vidrios de pequeño tamaño unidos por plomo y metal. Los castillos de menos poder económico, lo mismo que las viviendas, a veces utilizaban especie de telas embebidas en aceite, lo que hacía que sea traslúcido ese cerramiento. Y en la imagen pueden ver también al fondo lo que sería un dormitorio, una cama. Los dormitorios no eran tan privados como nosotros estamos acostumbrados y formaban parte o del salón o estaban en mucha vinculación con este salón. Esos espacios para dormir se los puede reconocer porque tenían lechos. Estos muebles estaban destinados al uso de la nobleza. Los únicos que podían llegar a adquirir una cama eran los nobles o los señores. Estas camas tenían colchones que podían ser de lana o de paja y generalmente tenían una cubierta que se llama dosel, y de ese dosel pendían cortinados. Estos cortinados se cerraban. Hay camas también, van a ver si ustedes se ponen a indagar, que son verdaderos muebles de madera con una puerta y la persona para dormir se mete dentro de ese mueble y cierra la puerta. Esta necesidad de privacidad obedece a dos cuestiones. Estas camas estaban instaladas en salas que no eran privadas, compartidas por muchas personas, entonces se lograba la privacidad cerrándola y además conseguían calefaccionarse mejor y soportar más el frío que imperaba en el resto del ambiente. Si ustedes miran, aparece ahí señalado con una flecha, el mueble más importante de la Edad Media, que es el cofre o arcón. ¿Por qué? Porque es el mueble donde se guardaban todos los objetos que debían preservarse, fundamentalmente las telas, las indumentarias o algunos objetos valiosos. Cuando hablamos de indumentarias valiosas, piensen que un vestido o una indumentaria servía para muchísimos usos. Se usaban para las ceremonias públicas donde la persona tenía que mostrar su poder, y luego se guardaba y se vestían en una forma mucho más simple, con telas menos costosas. Para otras ceremonias se volvían a utilizar. Esas indumentarias incluso se heredaban, pasaban de padres a hijos. No existía el sentido que nosotros tenemos de la ropa, de adquirir mucha ropa y un cambio permanente, sino que tenían un uso prolongado en el tiempo. ¿Y por qué el cofre? Bueno, por el guardado, pero a su vez ese guardado ese mueble permitía ser trasladado. Y nos está hablando de la costumbre que tenían los grupos sociales en el poder, que se trasladaban de un castillo a otro. No permanecían toda su vida en un mismo lugar, sino que se iban trasladando según sus necesidades. Entonces, el castillo quedaba deshabitado con una guarnición mínima y se trasladaban a otro lugar. Sobre todo los reyes tenían esta práctica. Los reyes no estaban fijos en un lugar, sino que iban trasladándose según las necesidades. Por eso tenían los grupos en el poder un cierto nomadismo. No así los campesinos,
que permanecían toda su vida en la tierra donde trabajaban, en la aldea donde habían nacido, y era muy poco común los viajes. El campesino se establecía y pasaba toda su vida en un ámbito quizás de 30 o 40 kilómetros de distancia. Es como si nosotros hubiéramos nacido en Mar del Plata y lo más que conocíamos era Santa Clara, Miramar y nada más a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué eso? Porque los traslados, como ya dijimos, eran peligrosos, podíamos quedar a merced de delincuentes, de ladrones, y además los caminos eran de muy difícil transitabilidad porque nadie los mantenía. Entonces los desplazamientos eran engorrosos, difíciles y no tenían ningún sentido. Los únicos desplazamientos que eran más comunes durante la Edad Media eran los traslados a ciertos lugares de culto, que luego lo vamos a ver, que es lo que se conocían como peregrinaciones. La peregrinación más famosa era la de Santiago de Compostela en España, o a Roma, porque son lugares santos donde se encuentran apóstoles o supuestamente apóstoles sepultados, son las tumbas de los apóstoles, y el ir a ese lugar, que se lo conoce, repito, como peregrinación, era una forma de homenaje, tenía que ver con la fe. Pero no se trasladaba el hombre medieval, solamente los señores en general. Estos cofres tenían distinta manufactura. Lo que estamos viendo acá en la figura es un cofre que está pensado para proteger materiales preciosos, por lo tanto tiene un gran trabajo de herrería, es de madera y tiene todo un trabajo de metal que le da una mayor protección. Si ustedes se ponen a indagar, van a encontrar cofres de distinto tipo, algunos totalmente de madera, labrada, pintado, y la cubierta también es diferente. Puede ser plana, como en este caso, cuando el cofre está destinado para un interior, y en ese caso servía también de asiento, de banco, o puede ser curva. Cuando encuentren la cubierta que es curva, esos son cofres que están destinados al transporte, y la cubierta curva hace que cuando llueve el agua se deslice y no entre la humedad al interior del cofre. Otros son de cuero, lo que permite también su traslado porque son mucho más livianos y sirven también conservan cierta estanqueidad. Este salón, que decíamos que tiene funciones públicas y privadas, también recibía banquetes. Estos banquetes se realizaban en general en momentos del homenaje, cuando un vasallo y un señor juraban fidelidad, pero sobre todo estas actividades tenían que ver con la exhibición del poder. Siempre piensen en estas cuestiones. Esta es una imagen medieval donde podemos descubrir cómo se realizaban la actividad del banquete, por ejemplo, en estos salones. Lo primero que podemos ver es que los muros del salón se encuentran cubiertos de telas, de tapices en general, por lo tanto esa frialdad que nosotros pensamos en los castillos no es tal. Para el desarrollo del banquete se encuentran establecidas mesas. Para los personajes principales la mesa está sobre una tarima. Podemos ver que los servidores están subiendo esa tarima para, con la altura, demostrar una mayor jerarquía, y estas mesas son desmontables. Son esas mesas que usamos nosotros en los quinchos, o sea, un tablón con una especie de caballetes. Podemos ver los caballetes por debajo de los manteles, que son ricas telas que se utilizan para cubrir estas maderas y permitir poner la mesa. Una cosa que nos puede llamar la atención seguramente es la falta de utensilios. No hay platos, no hay copas, no hay cubiertos. El hombre de la Edad Media no utilizaba ninguno de los utensilios que nosotros estamos acostumbrados. Se servían directamente de las fuentes y se comía con las manos. Y la copa individual no existía, sino que se bebía y se pasaba. Nos llama la atención esa práctica, pero es que los utensilios individuales surgen a partir del siglo XV aproximadamente. Lo mismo la forma de sentarse. Fíjense que los personajes que se encuentran de espalda en primer plano
están sentados en bancos, por más que forman parte de un grupo en el poder, un grupo privilegiado, porque lo podemos distinguir así por la indumentaria que tienen. La silla individual, ya lo había dicho, no existe. Todos los personajes en general se sientan en bancos. Fíjense que entonces se sientan en bancos, utilizan cubiertos compartidos. La individualidad no existe. Eso nos está hablando de que el individuo como tal, el concepto que tenemos nosotros de persona individual, no está instalado, y sí es el concepto de grupo. Siempre vamos a pensar en el hombre individual que se va manejando en grupo. Lo vamos a ver después cuando veamos Ciudad, que no existe el individuo, sino que existen los gremios. En el caso el que estamos viendo en la imagen, no existe el individuo, sino que existe un grupo de nobles. Y nos llamará la atención el personaje principal, que sí tiene un asiento individual, pero ese asiento individual es un sitial, es muy incómodo. Fíjense que el respaldo es recto y tiene un valor simbólico de mostrar que es el individuo que domina, es la única persona que está dominando al resto. Después, bueno, pueden apreciar lo que van a comer, que son grandes cantidades de carne. En general son animales de caza que son capturados en los bosques, pueden ser liebres, pueden ser conejos. También la alimentación eran distintos tipos de aves, etcétera. Y si ustedes se detienen, van a ir descubriendo un conjunto de prácticas y de gestos y demás que nos van a ir aportando conocimiento de cómo eran las prácticas en ese momento. Aquí vemos más en detalle la mesa, y fíjense que la vemos plana, claro, porque todavía no existía la técnica de la perspectiva. La imagen anterior y esta imagen no utiliza la perspectiva, sino que vemos las personas en una posición y la mesa como un elemento plano. Sobre ella podemos distinguir algunos vasos para tomar, panes, una jarra y cuchillos, pero fíjense que no hay platos ni cubiertos individuales, y los dos personajes centrales están pasando la copa, que es la que están compartiendo. Estos banquetes, que constituían un verdadero lugar de encuentro y de exhibición, a medida que pasó el tiempo se fueron complejizando y se fueron empezando a establecer reglas de comportamiento en ese banquete. Van a ver que aparecen muchas veces a lo largo de la historia manuales de comportamiento. En la Edad Media, que son los primeros momentos donde empiezan a aparecer, se establecían reglas que a nosotros nos parecen bastante graciosas. Cuando las lean les van a causar gracia, pero van estableciendo normas que estos actores sociales deben cumplir para expresar su pertenencia a un grupo social, que todos cumplen con esas normas. Vimos que el edificio del castillo tenía todo un conjunto de ingenios para la defensa, y si nosotros lo pensamos a nivel corporal, ocurría exactamente lo mismo. Se habían desarrollado todo un conjunto de ingenios para proteger el cuerpo. Los más característicos son los cascos de distintas características y las armaduras. Pero quizás la prenda que más se utilizaba para proteger el cuerpo en batalla es la cota de malla. La cota de malla es una prenda que tiene la facilidad de ser flexible, entonces es más fácil de utilizar, menos incómoda que una armadura que era tremendamente rígida, a pesar de que es muy pesada la cota de malla, pero al estar constituida por eslabones que están entrelazados entre sí a través de engarces o de costuras, permitía un movimiento que la armadura lo limitaba mucho más. Si nosotros pensamos que esa cota pesa muchísimo, estamos entendiendo que los guerreros tenían que estar bien alimentados. En la Edad Media la alimentación era muy difícil. Pensemos que los habitantes de la Edad Media siempre tenían carestías, o sea, siempre les faltaban cosas, y la alimentación era privilegio de los más acomodados. La gente en general no se alimentaba bien y pasaba hambre muchas veces. Entonces,
los que tenían que usar armas, armaduras y cota de malla tenían que estar bien alimentados. Eso muestra también que es un privilegio de clase. Para la elaboración de esa cota de malla se requería el trabajo de muchos artesanos, por lo tanto eran elementos costosos y que solo podían adquirirlos los grupos en el poder. Estos ingenios que encontramos en las armaduras y las cotas de malla lo vamos a ver también en el edificio, en el castillo, con el diseño de distintas formas de resolver la defensa y el ataque en simultáneo. Algunos de ellos eran horadar los muros o las torres con distintos elementos que según las formas reciben distintos nombres, por ejemplo tronera o aspillera, y cuya finalidad fundamental es permitir lanzar flechas desde dentro del muro, pero a su vez no recibir ataques desde el exterior. También se habían desarrollado otros elementos, como por ejemplo el matacán o la barbacana, que la van a ver en las páginas, en las imágenes siguientes, y que son formas de atacar, pero sin ser atacado. El más desarrollado eran los matacanes, que defendían por ejemplo las puertas. Entonces se podían arrojar objetos desde ese matacán, pero el atacante no podía agredir al que lo estaba defendiendo. De ese matacán se arrojaban no solo piedras, sino también se podía arrojar agua hirviendo. Nosotros en nuestra fantasía, y nos cuentan incluso en las invasiones inglesas, arrojar aceite hirviendo. Eso no es verdad, porque el aceite es costoso. Imaginen ustedes lo que costaría hoy económicamente en juntar barriles de aceite para tirarlos. No se hacía prácticamente, porque en lugares donde no había ni siquiera que comer, no se iba a tirar un elemento comestible, pero sí se podía tirar agua caliente. Y así como se fueron desarrollando ingenios de defensa, también se fueron desarrollando armas cada vez más sofisticadas para el ataque. Entonces existían toda una genealogía de armas para arrojar distintos objetos, como por ejemplo pueden ser piedras o pueden ser elementos prendidos fuego para producir incendios, e incluso en el caso de asedios se arrojaban con estas armas cuerpos en estado de descomposición o cuerpos de cadáveres que habían muerto por pestes, para transmitir enfermedades dentro del castillo y poder conquistarlo con mayor facilidad. Otro conjunto de armas son los arietes, que van a ver en las imágenes siguientes, y cuya finalidad era derribar las puertas o las murallas o las torres de ataque que permitían salvar el desnivel de las murallas y poder ser invadido el castillo. Entonces hay una especie de desarrollo conjunto de armas para el ataque e ingenios para la defensa, que se van complementando y que se fueron desarrollando a lo largo de toda la Edad Media. Esta carrera termina hacia el siglo XV con la utilización de la pólvora, que hacen inútiles las murallas, pero hasta ese entonces eran muy útiles y constituían a los castillos en recintos verdaderamente inexpugnables, que solamente podían ser vencidos a lo largo de largos sitios y por la hambruna, las necesidades de los que estaban dentro del castillo, se rendían, pero eran de muy difícil invasión. Para defenderse en las luchas se habían desarrollado los cascos y las armaduras. Todos estos elementos de protección impedían que se viera el rostro de la persona, por lo tanto era de difícil reconocimiento quién era participante de esa batalla. Para suplir esto empezaron a desarrollarse la utilización de ciertos colores o ciertos símbolos para que uno lo pudiera reconocer. El desarrollo de eso es lo que se reconoce como la heráldica a lo largo del tiempo,
se fue desarrollando la utilización de escudos con distintos elementos simbólicos como leones, dragones, águilas, etc., y la utilización de diferentes colores. Todo este conjunto de desarrollo se conoce como heráldica, y es muy interesante porque tiene muchísimas facetas, es un estudio muy desarrollado y nos acompaña aún hasta hoy. Entonces es un tema bastante interesante para el que quiera profundizarlo. Dijimos que la Edad Media se caracteriza porque no hay desplazamientos o hay muy pocos desplazamientos. La mayor parte de la población no se distancia en un radio más de 30 kilómetros de donde nació en toda su vida. Sí se desplazan en cierta forma los grupos en el poder, pero una excepción a estos desplazamientos son las peregrinaciones. Las peregrinaciones son recorridos que realizan personas motivados por sus creencias religiosas y se dirigen a distintos lugares. Los más importantes dentro de la Europa medieval es Santiago de Compostela, el camino hacia Santiago de Compostela y la peregrinación a Roma. Estos desplazamientos llevaban mucho tiempo, meses y en algunos casos años. Pensemos en caminos casi intransitables y ningún tipo de posibilidad de alojamiento. Sí se desarrollaban distintos puntos donde los peregrinos se detenían, y muchos de ellos estaban ocupados por instituciones religiosas que eran los monasterios. En ese sentido, los monasterios eran otros de los asentamientos que se producían en el área rural, ya dijimos los castillos, y el otro asentamiento que es interesante para investigar son los monasterios. En ese sentido, los monasterios ocupan un lugar muy importante dentro del espacio rural de la Edad Media. ¿Cuál es su origen? Bueno, el origen de los monasterios se remonta a Egipto, un Egipto que desarrolla el cristianismo más o menos en el año 300, aproximadamente 400, y grupos de personas religiosas se alejan de las ciudades, se establecen en áreas rurales, alejadas de la civilización, para tener una vida más cercana a lo que le dicta la religión. En un principio, estos individuos que estaban solos se empiezan a agrupar de a 2 o 3 y finalmente empiezan a constituirse monasterios. Esta institución se desplaza luego a Europa y se establecen en toda la Europa cristiana. Por lo tanto, vemos que son asentamientos de personas que dedican su vida a la religión. Esa vida lleva como principio fundamental la oración, o sea, el rezo y la contemplación, la meditación, podríamos decir, en términos actuales, pero también una parte de su vida la dedican al trabajo, porque consideran que mediante el trabajo también es una forma de acercarse a Dios. Entonces vemos su tiempo dividido en dos partes, una parte a la oración y otra parte al trabajo, o sea, en honrar a Dios a través del trabajo, el trabajo manual, el cultivo en la tierra, la cría de animales y también algún otro tipo de producción. Y la tercera parte de su tiempo está dividido en el descanso. Por lo tanto, vemos que se va construyendo lentamente una división del tiempo dentro del monasterio en 3 momentos: el descanso, la oración y el trabajo. Poco a poco estos monasterios van creciendo, van aumentando el número de integrantes religiosos y empiezan a tener un mayor impacto hasta que finalmente
se generan instituciones que tienen miles de religiosos que están trabajando, orando y tienen por lo tanto un impacto muy fuerte dentro de lo que es la construcción espacial del área rural en la Edad Media. Dentro del trabajo que realizan los monjes en un monasterio, una parte importante es el copiar manuscritos. Los únicos que leen el latín durante la Edad Media son los religiosos, por lo tanto las instituciones cristianas se convierten en reservorios de la cultura que desarrolló la antigüedad griega y romana. Y una función importante de estos monasterios fue copiar y preservar la cultura romana en forma de códices y de textos. Parte de ese trabajo era el preservar esos textos. Por otra parte, también se dedicaban a cultivar la tierra y aplicaban técnicas que habían desarrollado en el Imperio Romano, o también innovaban en distintas técnicas. Por lo tanto, se convirtieron en verdaderos laboratorios de experimentación. De hecho, un crecimiento que se produce en la producción agrícola en la Edad Media surge de técnicas que vienen de los monasterios, que es, por ejemplo, rotar los cultivos. Habían visto que si sembraban año tras año en la misma parcela un mismo cultivo, por ejemplo trigo, cada año la producción era menor. Entonces practicaron lo que era la rotación de cultivos, cultivar un año y dejar descansar otro año a la parcela, y así obtenían mejores resultados. También hubo desarrollos en lo que respecta a los instrumentos de labranza, cómo resolver la dificultad que generaba cultivar utilizando animales y que el instrumento que arrastraba el arado estuviera apoyado en la garganta del animal. Entonces desarrollaron pecheras y aparecieron todo un conjunto de técnicas que fueron en inicio desarrollados en los monasterios y posteriormente se expandieron al resto de la sociedad. Por eso hablamos de verdadero laboratorio. Otra actividad que aparece es la traducción. Muchos de los textos que llegaban a manos de los monjes se encontraban en otros idiomas, por ejemplo el árabe. Entonces lo traducían al latín y podía de este modo tomar contacto con estos textos distintos estudiosos. Y los libros que desarrollaban no solo estaban escritos, sino también estaban iluminados. Esta iluminación era incluir dibujos a medida que iban escribiendo y por lo tanto se enriquecía el libro. De este modo, el libro se convierte en un bien preciado, es muy valioso, y son muy pocos los que tienen accesos a los libros, porque son muy caros y además no todos lo pueden leer. Esas iluminaciones incluían motivos vegetales que generaban verdaderas guardas. Es muy importante el desarrollo de las llamadas letras capitales, que son la primera letra del texto. En este caso tenemos una D que está iluminada con distintos tonos, o la reproducción de imágenes religiosas. Piensen que en la Edad Media, al pocos leer, gran parte de la catequesis se daba a través de las imágenes, porque esas imágenes iban expresando lo que se decían en los textos. Como el texto era muy valioso, tenía también una encuadernación muy importante, y algunos tenían hasta cierres desarrollados particularmente para protegerlos. Un texto particular o un desarrollo particular son los llamados libros de horas o libros de las horas. Estos libros de horas se llaman así porque incluyen las oraciones que hay que realizar en distintos momentos del día. Yo les decía que gran parte del tiempo de los monjes se dedicaba a la oración, pero no se hacía toda la oración junta, sino que se realizaba en distintos momentos
y marcaban distintos tiempos del día. Aparecen una oración al amanecer o antes del amanecer, otra durante el amanecer, a media mañana, a mediodía, etc. Entonces hay todo un ritmo de oración en la vida del monje, y este ritmo de oración se trasladaba también a personajes de la nobleza, y estos libros que marcaban las horas de oración reciben precisamente el nombre de libros de horas. Si ustedes buscan en las redes, en internet, hay muchos libros de horas que son muy interesantes para analizar y estudiar, y que sus imágenes nos van a permitir comprender o conocer la atmósfera de la vida en la Edad Media. Los monasterios, al igual que los castillos, tenían que resolver múltiples programas, por lo tanto eran muy complejos, eran estructuras complejas. Por supuesto que están desde los mínimos, los más simples, hasta los más desarrollados que tenían miles de monjes. Hay dos órdenes fundamentales que están actuando en la Edad Media. Es el monasterio de Cluny, o los clunicenses, que se desarrollan en Francia, y que ellos dicen que la riqueza tiene que expresar el poder de Dios, y en contraposición a ellos están los de la orden del Cister o cistercienses, que ellos se oponen y dicen que tiene que haber humildad y no demostrar riqueza. Y ese debate lo van a ver siempre, lo vamos a ir viendo siempre a lo largo de la historia. Lo cierto es que los monasterios más grandes presentaban una gran complejidad. El edificio más importante, por supuesto, que era la iglesia. En él se realizaban la mayor cantidad de rituales religiosos y las oraciones. Cerca de la iglesia se encontraba un claustro, o sea, un patio rodeado de una galería. Ese patio organizaba distintos dormitorios, podía tener el comedor también, que se conoce como refectorio, y cerca del comedor se encontraba la cocina o las cocinas, depende de la cantidad de monjes. Ese era como el organismo principal del monasterio. Fíjense que estos monasterios tenían tan organizadas sus normas que cerca del comedor lo que se encontraba era una fuente, porque se exigía a los monjes que se higienicen por lo menos las manos antes de ir a comer. Más alejado del comedor del claustro se encontraban una despensa, más alejado aún un hospital para atender a los enfermos y a los monjes o personas que se acercaban al monasterio, ya que los monjes eran los que ejercían en parte la medicina, ya que ellos tenían el conocimiento, entonces podían ejercer la curación a partir de la utilización de hierbas medicinales, etc. Y más alejado aún la hospedería o albergue para los peregrinos que decíamos. ¿Por qué está alejado? Porque el ir y venir de los peregrinos no tenía que alterar la vida de los monjes. La mayor parte del día los monjes estaban en silencio en el claustro que se dedicaban a recorrer. Era también un lugar de oración, por lo tanto estaban en silencio, y muy pocos momentos del día lo utilizaban para hablar. Incluso en el refectorio, mientras comían, el alimento se ingería en silencio, y había un monje en una tarima o en un lugar sobrelevado que leía las escrituras. Toda la arquitectura de estos edificios estaba construida en general en un lenguaje que es el románico. El lenguaje románico se caracteriza por una reinterpretación de la arquitectura romana, de ahí su nombre, y se caracteriza por utilizar el arco de medio punto, y tanto en las bóvedas, en los arcos, en los accesos, en los aventanamientos, etc. Y las arquitecturas también están formadas por volúmenes puros que se pueden identificar más o menos fácilmente. Acá lo pueden ver
Acá a la derecha hay una representación de un monasterio, posiblemente sea el Cluny, y la iglesia que se encuentra a la derecha, les decía, fíjense que la arquitectura está formada por la intersección de distintos volúmenes que se van uniendo. Bueno, si ustedes pueden ver, por más que se ve en inglés, que está en inglés, cada uno de los carteles señalan distintas funciones. Yo nombré, bueno, el claustro, el comedor, la cocina, o el comedor o refectorio, después aparece el dormitorio de los novicios, el dormitorio de los monjes, que está separado, también aparecen, bueno, distintos accesos y demás. Fíjense que el monasterio no tiene murallas como el castillo. Las murallas del castillo lo protegía de los ataques enemigos. El monasterio no necesita murallas porque al ser dedicado a Dios, digamos, los ataques no se podían perpetrar porque Dios iba a castigar al atacante. Por lo tanto, dentro de los que formaban parte de ese grupo cristiano, no iban a atacar nunca un monasterio. No sucedió así con el caso de los normandos y de los vikingos, que lo primero que atacaron fueron los monasterios porque no tenían ningún prurito ni ningún impedimento religioso. Pero en el resto de la Europa occidental, los monasterios no tenían murallas porque no las necesitaba. Su defensa era la fe. Un espacio muy importante dentro del monasterio era la sala capitular. La sala capitular, que ocupaba uno de los ámbitos alrededor del claustro principal, era donde se reunía el capítulo. El capítulo era la reunión de todos los monjes, encabezado por el prior. En general el prior era elegido entre los monjes y su cargo era vitalicio, o sea, era de por vida, y ahí se discutían todas las cuestiones que habían acontecido en el día o en la semana, depende de la periodicidad de reunión. Era muy importante porque era un eje central dentro del funcionamiento del monasterio y donde se tomaban las decisiones más importantes. Por lo tanto, el espacio arquitectónico, sus características arquitectónicas y los objetos que se encontraban dentro de él eran muy importantes y expresaban la importancia de ese espacio. Esta arquitectura románica, entonces, que vemos presente en los monasterios y sobre todo en los edificios religiosos, se caracteriza por la utilización del arco de medio punto, la expresión del material rústico y una densidad de material que les da una gran pesadez. Esa pesadez se puede leer muy fácilmente en las torres. Por ejemplo, esta imagen que tienen ustedes a la izquierda, que es una iglesia románica. Fíjense la torre como en la planta baja tiene un pequeño aventanamiento y esas aberturas se van ampliando a medida que subimos. Entonces se marca lo que se llama la tectonicidad, o sea, ese peso, esa masividad se va haciendo menor a medida que ascendemos. Pero hay que marcar una tectonicidad, una masividad, porque la estructura y el sostén de esa estructura, en una cuestión material pero también simbólica, se expresa mediante la cerrazón, mediante los materiales rústicos, etc. Por otro lado, a la derecha tienen el acceso a una iglesia. También aparece ese arco de medio punto y como los muros son muy gruesos, hay una sumatoria de arcos uno dentro de otro. Eso se constituye lo que se conoce como arco abocinado. Ese arco abocinado va a tener un remate por encima de las puertas con relieves que van a ir narrando historias religiosas. Lo mismo, a ambos lados de la puerta aparecen altos relieves donde se representan escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia, los distintos reyes, etc. Se empieza a convertir lentamente el edificio religioso en un texto
que permite catequizar al que se acerque a ese lugar. Esa tectonicidad es fácil de encontrar en este ejemplo que vemos en la imagen, una iglesia también donde se expresan los distintos volúmenes puros, las aberturas, que son de relativo pequeño tamaño, están cubiertos con arcos de medio punto y el material se expresa. La piedra es muy visible y bastante rústica. Lo que está sosteniendo toda la estructura son los muros, que son muy anchos, y para aumentar la sustentabilidad de estos muros se los dota de contrafuertes, que es un ensanchamiento de los mismos y permite contener los empujes de las bóvedas en el interior. En esta imagen vemos otro monasterio, otra tipología de monasterio, donde se destacan la cuestión de la orientación. Por eso a posteriori van a ver que está remarcada la cuestión de la orientación, y la iglesia tiene una orientación este-oeste. La entrada de la iglesia, que se lo conoce como atrio, la zona de acceso de la iglesia es el atrio, y le continúa una galería que se llama nártex, está ubicada en general al oeste. Y el ábside, o sea el otro extremo de la iglesia donde se encuentra el altar, se encuentra ubicado al este. Esta orientación es muy importante y van a ver que tiene un valor simbólico, porque simboliza que el hombre se encuentra al oeste, o sea, en la oscuridad, y Dios se encuentra al este. El este es por donde sale el sol, es el amanecer y es la luz. Entonces, simbólicamente va llevando el camino del hombre desde la oscuridad, al oeste, a donde se pone el sol, hacia el este, la luz, donde el sol está naciendo. Fíjense entonces que van a encontrar significaciones simbólicas muy complejas en la orientación de los edificios. El interior de la iglesia, sobre todo sus naves principales, está dominado por ese arco de medio punto, esa masividad, ese peso, y las cubiertas son bóvedas de cañón. Una bóveda de cañón que está constituida por el desplazamiento en horizontal de un arco de medio punto. Los empujes laterales de estas bóvedas generan el peso que tienen que soportar los muros, y que lo van a hacer mediante una gran masividad, o sea, muros muy anchos, y los contrafuertes que comentaba en la imagen anterior. La importancia de la arquitectura románica es que es un modelo de arquitectura que se va a expandir a toda Europa occidental, a toda la Europa cristiana, y se va a convertir en un lenguaje internacional de la sociedad feudal. Pero por supuesto esta arquitectura va a estar al servicio del grupo en el poder. Por un lado los estamentos y los grupos nobles, y por otro lado en el clero. Por lo tanto los vamos a reconocer en estas dos tipologías que estuvimos conociendo. Por un lado en los castillos y por otro lado en los grandes monasterios. Muchas gracias por haber prestado atención a esta clase que bueno, trata de suplir lo presencial, pero lo presencial es insustituible, solamente es una pequeña contribución que podemos hacer para facilitarles los aprendizajes. A posteriori de esto, los invitamos a que resuelvan los trabajos prácticos, están subidos en las carpetas que ya se han señalado en la página. Esos trabajos prácticos
los deben desarrollar en grupos de A3 en la medida de lo posible. Hay herramientas, formas de trabajar con Drive, etcétera. Ustedes pueden organizar encuentros digitales con WhatsApp o cualquier otro tipo de herramienta. Aquel que no pueda lo puede hacer en forma individual, no hay ningún problema. Obviamente que los grupos que se van a reunir van a ser homogéneos por carrera, los de arquitectura con estudiantes de arquitectura, lo mismo en diseño industrial y por especialidades. Luego esos trabajos que los tienen que desarrollar en Word, cuando dice incluir esquemas, dibujos, lo pueden resolver de muchas maneras. Pueden dibujar ustedes y fotografiarlo e insertarlo, pueden dibujarlo con la herramienta de Word, pueden buscar imágenes y intervenirlas. Hay una infinidad de recursos que pueden utilizar y muchos más que ustedes conocen y seguramente yo no. Esos vayan elaborándolos y les vamos a dar una fecha de entrega. La entrega posiblemente sea mediante mail, que ya se los vamos a ir comentando. Nuestra intención es la siguiente: que vayan desarrollando distintos trabajos prácticos semanalmente y luego con una entrega formal de varios trabajos prácticos que resuman la Edad Media cristiana. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer es bienvenido. Lo pueden agregar en el foro, lo pueden agregar, luego vamos a preparar un chat que ya está preparado para la semana que viene. Entonces nos vamos a ir comunicando de la mejor manera posible. Tengamos todos en cuenta que el trabajo con aula virtual no es inmediato, no es lo presencial. Las preguntas y las respuestas llevan más tiempo. Eso tiene ventajas y tiene desventajas, pero bueno, asumamos los tiempos como vienen. Repito, muchas gracias por la atención, les pido disculpas por las falencias, vamos resolviéndolo como podemos. Cualquier duda estamos a disposición de ustedes.